lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del oficial mayor de Secretaría de la Cámara de Diputados, mediante el cual remite para segundo informe reglamentario el proyecto de ley que modifica la ley 21.094 sobre universidades estatales a fin de prorrogar el plazo establecido para proponer al presidente de la República la modificación de sus respectivos estatutos a raíz de la pandemia por COVID-19. Comunicación del jefe de bancada de diputados PPD, por la cual informa que la diputada Cristina Girardi será reemplazada en parte de esta sesión por el diputado Raúl Soto. Oficio 456 del Contralor General de la República, mediante el cual da respuesta a oficio 1251 de esta comisión, por el que se solicitó disponer la instrucción de sumarios administrativos respecto de denuncias de irregularidades financieras y administrativas que habrían originado la crisis por la que atraviesa la Universidad Arturo Prat, particularmente denuncias de sobresueldos de altos directivos, desvinculaciones, no pago de remuneraciones y deudas de cotizaciones previsionales que afectarían a un número importante de trabajadores de dicha casa de estudios. Ordinario 160 del Superintendente de Educación Superior, mediante el cual da respuesta a oficio 1282 de esta comisión, por el que se solicitó iniciar una investigación respecto a los antecedentes expuestos por la Federación de Estudiantes de la Universidad Santo Tomás, sede de Puerto Montt, durante la sesión 221, celebrada el 21 de enero de este año. Correo electrónico al señor Ricardo Yarzo, de la Mesa de Trabajadores de la Educación de la región de Magallanes, por medio del cual adjunta comunicación suscrita por la presidenta regional del Colegio de Profesores, en la que deja constancia de que no están las condiciones en ese territorio para iniciar el traspaso hacia el nuevo Servicio Local de Educación Pública. Sostiene que desde el año 2015 la comuna de Punta Arenas, los trabajadores de educación tienen sus cotizaciones y deudas sociales impagas. Existe incumplimiento de convenios de pagos con las cajas de compensación y Copegut. Hay demandas ganadas por los trabajadores que no han sido pagadas en Puerto Natales y Punta Arenas, demandas en curso que suponen pago de indemnizaciones millonarias por vulneración de derechos fundamentales hacia asistentes de la educación. No se ha respetado el protocolo de acuerdo de 2008 entre la Corporación de Punta Arenas y el Sindicato de Asistentes de la Educación. No hay reconocimiento de las leyes de titularidad a contrata y horas de extensión por interpretaciones incomprensibles que afectan a un número considerable de trabajadores. En varias comunas hay profesores y asistentes de la educación que no pueden jubilarse porque aún no ha llegado el bono de retiro voluntario. Existen deudas internas desde el área de educación al de la salud que llevan años pendientes y que eventualmente pueden llegar a ser malversación de fondos. Por lo anterior, manifiestan su más enérgico rechazo frente al intento forzado de agilización para transformar a la región en servicio local de educación, la cual, de aplicarse, pone en riesgo real la educación pública en la región y afectaría a todos los trabajadores, estudiantes y comunidades de todo el sistema educativo. Agrega que, de acuerdo a un documento de trabajo sobre la implementación de los servicios locales de educación pública entre 2018 y 2020, elaborado por el Colegio de Profesores, se evidencian los problemas que pasa a detallar. Finalmente, señala que, no reavaluarse este proceso, en marzo los trabajadores del sistema educativo regional y en todos sus niveles se verán obligados a movilizarse en defensa de sus derechos. Tercer correo electrónico del abogado Néstor Pérez, estudiante de quinto año de Psicología, modalidad vespertina, Universidad Santo Tomás, por medio de la cual consulta sobre el estado de avance respecto de su denuncia ante la Superintendencia de Educación Superior en contra de funcionarios de esa escuela de psicología. Tres correos electrónicos de la señora Katy Saavedra, por medio de los cuales hace llegar antecedentes que a su juicio ameritan una investigación, dado que al parecer corresponden a presuntas irregularidades relacionadas con las obligaciones de retribución de la beca Presidente de la República. Asimismo, remite antecedentes que podrían corresponder a presuntas irregularidades relacionadas con las obligaciones de retribución en el marco del Acuerdo de Formación de Capital Humano Avanzado suscrito entre CONICYT y el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Comunicación del señor Crisóstomo Torres, domiciliado en Madrid, que señala que accedió a la nacionalidad española por convenio en 1986. Proporciona múltiples antecedentes de su vida en Chile y España y de las gestiones que ha realizado en torno a una reclamación para obtener la reparación del daño irreversible que se le ha ocasionado tras el matrimonio con una ciudadana bielorrusa, sin que haya tenido ninguna solución en más de 20 años. Expone que, como padre biológico, no llegó a conocer a su propio hijo y solicita que el Congreso Nacional, en defensa de la familia, exhorte a los tribunales de justicia para que los culpables del daño ocasionado sean extraditados y procesados en Chile. Finalmente, correo electrónico de la secretaria de la Presidencia de Anatel, a través del cual hace llegar parrilla programática de TV Educa Chile. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Colegas, se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Saludar a las diputadas y diputados y a quienes nos acompañan el día de hoy. Quisiera mencionar varios de interés.
El primero de ellos es que me llegó el caso de una asistente de la educación que trabaja en un colegio municipal y que está embarazada. A raíz de que está embarazada no se puede vacunar contra el COVID y se le está obligando a hacer clases, ¿ya? Entonces como que se da una situación paradójica en su caso, y hasta donde entiendo y he revisado, de alguna manera su caso no está considerado como para hacer alguna excepción, dígase el caso no solo de esta trabajadora, sino de profesoras o asistentes de la educación que pudiesen estar embarazadas, ¿ya? Por lo tanto, quería solicitar que pudiésemos oficiar al ministerio qué se puede hacer en estos casos y si ellos han dado alguna instrucción a los establecimientos educacionales, esto ante la imposibilidad de que estas trabajadoras se vacunen y que por lo tanto están en mayor riesgo. El segundo tiene que ver con una situación ocurrida en el Liceo Bicentenario Mary Graham, en donde a los estudiantes, yo tengo un caso, pero en el correo salud al que es un grupo de estudiantes afectados, se les indicó que les iban a poner un promedio 2.9 y luego les ofrecieron firmar un documento para promoverlos a todos con nota 4, ¿ya? Esto porque no habían presentado supuestamente los trabajos y todo lo demás. Entonces les dijeron, tienen un 2.9 o una nota menor, pero en definitiva un rojo, y luego la dirección les dijo, si quieren pasar todos con un 4 para que los podamos promover, tienen que firmar un documento, ¿no? Entonces se vieron obligados a decidir o si se quedaban con el rojo y repetían en algunos casos, o si estaban promovidos con 4, y es una situación bien preocupante porque, como digo, sería más de un estudiante, y en el caso de quienes están en educación media, las notas afectan directamente el NEM, ¿no? Entonces quisiera que la Superintendencia de Educación pueda revisar esa situación específica de este colegio. Yo puedo mandar la información, por supuesto, a Marisol si la comisión está de acuerdo de que lo revisemos. Y lo último, y aprovecho, veo que está conectado el presidente del Colegio de Profesores, el día de ayer en la sesión especial sobre retorno a clases consulté directamente al ministro qué pasaba con el seguro escolar, que es algo que ha pedido el Consejo Asesor, que ha pedido el Colegio de Profesoras y Profesores y que hasta ahora no se ha cumplido. El ministro dijo que bastaba con el nexo con FONASA, que hay, y yo creo que es necesario que nos den una explicación mayor sobre ese punto, que es lo que dijo el ministro ayer, ¿ya? Porque es una preocupación desde las comunidades escolares. No nos olvidemos que ya hay varios que han retornado, como ya están en clase, y por lo tanto lo del seguro escolar y la inclusión del COVID es una preocupación específica, así que ojalá también pudiéramos preguntar, y si el ministro puede venir a la comisión, mejor. Esos tres varios, presidente. Muchas gracias, diputada Roja. ¿Es sobre el punto, diputada Vallejo? Sobre varios, pero en torno al retorno a clases. Ya, voy a pedir antes la unanimidad para enviar desde la comisión los tres oficios a los que hizo mención la diputada Roja. Entiendo que son 2 al Ministerio de Educación y el segundo al que hizo mención a la Superintendencia, de la situación que mencionó. ¿Habría acuerdo, colegas? Habría acuerdo. Bien. Diputada Vallejo. Sí, presidente, gracias. Mire, en relación a la sesión especial de ayer, yo creo que hay cuestiones que no quedaron debidamente claras, que son sumamente importantes de despejar en torno a la posibilidad real que tienen los padres, las madres, los apoderados en general, de decidir si sus hijos e hijas vuelven a clases o no. Y hay un punto que yo planteé en mi intervención, pero que no tuvo como una respuesta muy satisfactoria por parte, a mi modo de ver, del Ministerio de Educación, que dice relación con el acceso a las tecnologías y particularmente a la conexión a Internet y los computadores de los niños y las niñas. Yo sé que las escuelas han hecho encuestas a los padres sobre sus condiciones, si es que tiene acceso a Internet, si este Internet estable, si tienen los niños y niñas posibilidad de tener un iPad o un computador o alguna forma de acceder a las clases online.
Probablemente no todos los padres han contestado esas encuestas, pero yo creo que ya debe haber una sistematización, una centralización de esa información. Entonces quisiera solicitar al Ministerio de Educación que pudieran remitir a la comisión esa información y ojalá desglosada por comuna y región, ¿ya? Porque sabemos que hay comunas que son zonas rojas, entonces queremos efectivamente poder determinar si el ministerio está constatando esa realidad o viven en un mundo paralelo. ¿Ya? Yo creo que esta herramienta de información, que es lo que te permite generar la encuesta, es sumamente importante y clave. Y lo segundo, relacionado con eso, tiene que ver con el traspaso de recursos desde el ministerio a las escuelas o directamente para que los niños que no tienen estas herramientas las tengan. Porque si hay familias que no tienen esta herramienta, no tienen internet, no tienen computador, y aún así prefieren no mandar a sus niños y niñas a clases presenciales, pero se ven obligados a hacerlo porque si no, no inician las clases, entonces estaríamos vulnerando este principio que el gobierno ha señalado, que es la voluntariedad. O sea, no hay voluntariedad real si es que yo no tengo real posibilidad de elegir entre una u otra opción. Y creo que eso es fundamental, ¿ya? Es fundamental porque aún en una modalidad como mixta, entre presencial y telemático, o sea, la sesión de ayer fue un poco para discutir eso, si están las condiciones sanitarias o no para un retorno gradual. Pero más allá de eso, si vamos a mantener, aunque sea un 10%, 20%, 5% de niños y niñas conectados de manera online, tenemos que asegurar que realmente esas condiciones puedan darse. ¿Ya? Y no que los papás que dejan a su hijo en la casa finalmente no se puedan conectar porque no tienen los medios. ¿Ya? Es una cuestión sumamente importante que ha sido tema siempre el año, pero que todavía no está debidamente despejada. Yo estoy segura, porque conozco apoderados, uno cuando empieza a ser apoderado de niños chicos ya empieza a meterse más en el mundo y sé que efectivamente hay papás que no les ha llegado. ¿Ya? Hay colegios que han comprometido, yo no sé si con recursos propios del ministerio, pero hay personas que no tienen eso, ¿ya? Y aunque tuvieran computador, a veces no tienen internet. Ni siquiera estoy hablando de inestable, no tienen internet. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo de eso. ¿Qué pasa con las compañías? ¿Qué pasa con las zonas rojas? ¿Cómo garantizamos un derecho, sobre todo en este momento, que es el acceso a estos medios para justamente hacer de la voluntariedad un criterio real y no una quimera, presidente? Gracias, diputada Vallejo. El diputado Reyes es sobre este punto. Sí, puedo. De todos modos, voy a pedir antes la unanimidad para solicitarle desde la comisión también al Ministerio de Educación que se pueda dar respuesta a lo expuesto por la diputada Vallejo y que fue también mencionado ayer, como ella lo señaló en su intervención. ¿Ya? Entonces pido acuerdo para eso. Diputado Rey. Sí, gracias, presidente. No, solamente complementar algunas cosas que estaba señalando la diputada Vallejo, porque justamente hay un gran problema que tenemos en Chile que tiene que ver con los sectores rurales aislados, en donde prácticamente, o hay muchos colegios que no tienen conexión y lamentablemente no tienen señal, no tienen línea telefónica ni nada. O sea, eso es cierto y eso ocurre en gran parte de Chile porque justamente la geografía de Chile es particular. Ahora, obviamente hay alcaldes que han desarrollado iniciativas y que tienen gran parte de los colegios, si no todos, con conexión. Pero son algunos alcaldes. De hecho, yo cuando fui alcalde en Curicó del 2008 al 2012 lo hice así. Conectamos casi todos los establecimientos educacionales. Por lo tanto, tiene que ver también con la gestión municipal. Aquí, echarle la culpa siempre al ministerio de todo lo que está pasando, yo creo que no es la mejor solución. Yo creo que acá todas las responsabilidades son compartidas. Creo que los municipios tienen mucho que hacer, son los sostenedores, los municipios son los que administran los recursos, y recursos hay, yo lo digo porque yo fui alcalde, porque conozco varios alcaldes, por ejemplo el alcalde de Bichuquén, una comuna pequeña, le entregó chip de celular a todos sus alumnos, a todos los niños de su comuna para que pudieran tener acceso a internet, y Roberto Rivera hoy día puede ser que sus niños tienen conexión. En Talca, Juan Carlos Díaz, que es el alcalde actual, está haciendo una licitación para entregarle notebook a cerca del 50% de los niños que hoy día no tienen, además de va a entregar miles de notebooks y tabletas que están a disposición en los establecimientos educacionales. Lo mismo hizo el alcalde de Río Claro, Meco Guajardo, lo mismo hizo el alcalde de Sagrada Familia, que hoy día obviamente está desarrollando esa labor, que es Martín Arragá.
Y en Curicó, el mismo ejemplo en Curicó, el Liceo Bicentenario Zapallar, profesores del establecimiento le entregaron a disposición de los alumnos que no tenían las tabletas y los notebooks. Entonces, dejemos de culpar siempre al ministerio. Aquí hay muchas cosas que los establecimientos educacionales pueden hacer, pueden solucionar, y lamentablemente tienen notebooks y tabletas hoy día llenándose de polvo el establecimiento. Entonces, a mí me gustaría solicitarle al ministerio que a través de las distintas seremías que hay en el país y direcciones provinciales puedan solicitar la información a las municipalidades para saber cuánto el stock de tabletas y notebooks que tienen hoy día disponibles y cuántas le han entregado a los alumnos y alumnas del país. Eso, presidente. Gracias, diputado Rey. También vamos a enviar un oficio desde la comisión precisamente para poder solicitar esa información. Diputado González. Gracias, presidente. Presidente, a propósito de la intervención de la diputada Vallejo y sobre también el tema del retorno a clase, ayer en la sesión especial se aprobó un proyecto de acuerdo donde se solicita, de acuerdo a las recomendaciones que se han dado especialmente de los organismos técnicos de salud, de la Comisión COVID, que funciona también convocada por el propio Ministerio, que el regreso a clases se realice cuando en forma generalizada y pueda convocarse para todos los establecimientos de una comuna, cuando en una comuna se haya llegado al nivel de fase 4. Esa no es la opinión oficial del Ministerio de Educación, esperamos que haya una respuesta del Ministerio de Educación en esta propuesta, pero sobre todo se hizo una observación sobre los recursos que el Ministerio está destinando, digamos, para que los establecimientos efectivamente puedan regresar. Nadie quiere digamos, no se restablezcan las clases presenciales. Ojalá se pudiera llegar idealmente lo más pronto posible a ello. Es indispensable el desarrollo de actividades presenciales en la educación, es muy importante, pero eso no puede estar en contradicción con la salud y con, digamos, la posibilidad de que se produzcan brotes muy generales de contagio. Entonces, lo importante, digamos, es señalar que en relación con los recursos, el concurso al cual ha llamado el Ministerio de Educación, que se llama Yo Confío en mi Escuela, no permite verdaderamente que los colegios puedan concursar masivamente. Fíjese usted que en ese concurso un sostenedor que tiene 4 establecimientos puede postular un proyecto. Si tiene entre 5 y 12 establecimientos, pueden postular 2 proyectos. Si hay entre 13 y 19 establecimientos, se pueden postular 3. Y si es igual o mayor, se pueden postular 4. Esto significa que la mayor parte de las corporaciones municipales que tienen algunas 50 establecimientos, 60 establecimientos, solo van a poder postular 4 establecimientos para la mejora de conectividad, de infraestructura, etcétera. Entonces, yo creo que habría que pedirle al Ministerio de Educación, y también yo pido que se oficie en esta posición concordante que tienen, digamos, los infectólogos, los especialistas en salud, que ha tenido también el Colegio de Profesores, los asistentes de la educación y en general todos los actores del sistema educacional y la Asociación de Municipios, de que el regreso a clases no sea anterior al 15 de abril y que esté vinculado con la situación del nivel 4 del plan paso a paso. El que primero haya una respuesta pronta del Ministerio en relación con esto, y segundo, que el gobierno entregue mayores recursos para poder mejorar la conectividad en aquellos establecimientos que estén dedicados, en que tengan, digamos, mayor avance en clases, tanto en clases presenciales como también en formas mixtas, o que estén solamente en el nivel virtual, porque sin recursos es absolutamente imposible en las condiciones de infraestructura que existen hoy día, y sobre todo, además,
que se está en muchos establecimientos obligando a ir a los profesores, obligando a ir a las parvularias, a ir a atender establecimientos, cuando en muchos establecimientos ya incluso hay una cantidad importante de establecimientos, me informaban en el día de ayer, que alrededor de 80, 90 establecimientos en los cuales hubo que suspender las clases de jardines infantiles o de jardines BTF por los contagios que se han producido. Entonces yo pido que se oficie, que se responda pronto por el Ministerio. Segundo, que se entreguen más recursos. Tercero, que estos concursos que se están aplicando sean más universales y tengan todos los establecimientos las posibilidades de concursar. Muchas gracias, diputado González. También pido el acuerdo para poder remitir al Ministerio de Educación el oficio con los contenidos y las consultas que ha señalado el diputado González. Me parece que no hay nadie que suponga. Bien, entonces, no habiendo más puntos varios, esta sesión especial ha sido citada con objeto de continuar con la tramitación de los siguientes proyectos de ley. En primer lugar, la moción de los diputados y diputadas Juan Santana, Cristina Girardi, Rodrigo González, Marcela Hernando, Luis Rocaful, Camila Rojas, Camila Vallejo, Mario Venegas y Gonzalo Winter, que modifica la ley número 20.370 y otros cuerpos legales para regular la formación de centros de estudiantes en los establecimientos educacionales y facilitar su participación en el proceso constituyente y en otras instancias de su interés. Y en segundo lugar, la moción de los diputados y diputadas Camila Rojas, Gabriel Boric, Cristina Girardi, Rodrigo González, Claudia Mix, Erika Olivera, Juan Santana, Camila Vallejo, Mario Venega y Gonzalo Winter, que modifica diversos cuerpos normativos con el fin de fomentar en el ámbito escolar la participación e información de las y los estudiantes respecto al proceso constituyente. Y para tal efecto, escucharemos en esta sesión a los siguientes invitados. En primer lugar, el presidente del Colegio de Profesores de Chile, el señor Carlos Díaz, a quien aprovechamos de darle la bienvenida. En segundo lugar, la presidenta de la organización Unidos por la Educación, señora Judy Valdés Olave, a quien también saludamos, y a ella justamente la acompaña el presidente del Centro Interino de Estudiantes del Instituto Nacional, señor Nicolás Hidalgo, a quien también, por supuesto, saludamos. Así que vamos a darle en primer lugar, para que haga referencia a estas dos mociones, la palabra al señor Carlos Díaz. Muchas gracias, muy buenas tardes a ustedes, como por supuesto a cada uno de los miembros de la Comisión de Educación. En nombre del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, hacemos llegar un afectuoso saludo, esperando que este año legislativo, por supuesto, sea muy fructífero para los trabajadores en general y para los profesores también en educación y los estudiantes y todos quienes forman parte de las comunidades educativas a lo largo y ancho de nuestro país. Yo quisiera, sé que tengo un tiempo muy acotado, referirme a estos dos cuerpos legales, el Boletín 1403-04 y el Boletín 14012-04. No sin antes, en breves minutos, solamente manifestar también nuestra preocupación, tal cual como lo expresaba la diputada Camila Rojas, respecto del tema del seguro escolar, tema que fue en su momento anunciado y señalado como un hecho concreto que se iba a proceder respecto de los colegios que volvían a clases presenciales y que lamentablemente también hemos hecho consultas al Ministerio. No ha habido respuesta de en qué situación está eso que, reitero, fue anunciado desde el Ministerio y desde el Ejecutivo como algo concreto. También compartir con el diputado Rodrigo González respecto de que nosotros como Colegio de Profesoras y Profesores creemos que es fundamental. Hemos presentado 9 puntos al Ejecutivo y también en el Consejo Asesor y al Ministerio, 9 puntos a través de los cuales creemos recién podemos hablar de clases presenciales. Uno de ellos, que nos parece fundamental, es tener una pandemia controlada, no lo que tenemos hoy día, y en ese tenor creemos que es fundamental lo que decía el diputado González respecto de que la fase 4 es la que mínimamente de ahí hacia arriba genera las condiciones de comenzar a hablar recién de una posibilidad, ¿cierto?, de pandemia controlada. Así es que hacemos eco respecto de ello. Y respecto de lo mismo, para finalizar esta parte, expresar también nuestra profunda preocupación como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile respecto de los 43
casos ya de contagios concretos que tenemos, que nos parecen gravísimos, nos parecen muy delicados. Nos parece que no es posible que las comunidades escolares a 2 días, a 3 días de que han vuelto a estas clases presenciales en las cuales supuestamente estaba todo dado para que no hubiera contagios, para que efectivamente se dieran las condiciones de volver sin problemas, de volver seguro, como se dijo en su momento, al segundo día, al tercer día, ya tengamos este nivel de contagios. Así es que lo señalamos porque nos parece muy grave. Nosotros vamos a solicitar el día de mañana formalmente y públicamente al Ministerio de Educación que termine con esta lógica de clases presenciales, dado que el propio Ministerio de Salud está entregando cifras alarmantes respecto de la situación de la epidemia que tenemos en Chile, y en el mismo tenor los casos de contagio de nuestras comunidades escolares dan cuenta de ello. Dicho eso, quiero pasar, en honor al tiempo, a dar nuestra opinión respecto de la minuta del boletín 1403, que es el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos con el fin de fomentar la participación e información de las y los estudiantes respecto del proceso constituyente. Este proyecto, desde nuestra perspectiva, propone promover y fomentar la participación, opinión e información de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente, por medio de acciones concretas, de acuerdo al nivel educativo, que permita cumplir con los objetivos de la Ley 20.911, Plan de Formación Ciudadana. En especial, el fomentar en las y los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. La participación también en temas de interés público y fomentarle la tolerancia y el pluralismo, todo ello en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño y en especial del artículo 12, en donde se establece el derecho de ser oído. Dicho derecho se hace carne no solo en la escucha del niño, sino que las opiniones de las y los niños y jóvenes que tienen que tomarse en consideración seriamente a partir de que el niño o adolescente sea capaz también de formarse un juicio propio de acuerdo a su edad, desarrollo y capacidad. Y en consecuencia, los Estados partes deben adoptar estrategias para garantizar que haya condiciones para apoyar y estimular a las y los niños para que expresen sus opiniones y asegurarse de que estas opiniones se tengan debidamente en cuenta mediante normas y dispositivos que efectivamente se puedan hacer llegar. Respecto de esto, el proyecto consta, como todos sabemos, de 2 artículos. El primero modifica la Ley 20.911 y el segundo la Ley 19.070. Respecto de este primer boletín, para nosotros es absolutamente necesario, es fundamental, que los niños, las niñas, las y los adolescentes se involucren en el proceso constituyente. Dentro de la lógica de lo que nosotros propiciamos y creemos que es básico y fundamental, como es la educación integral del ser humano, no es la educación preocupada solamente de los estándares o solamente de los logros académicos en tal o en cual materia. Nosotros creemos como educadores que es fundamental la formación integral, y por ello, desde esta lógica, nos parece que el proceso constituyente, con todo lo que ello deriva, tanto desde la perspectiva histórica, es decir, de lo que ha sido, de lo que ha pasado en Chile para que lleguemos a esta situación, como también del devenir futuro, creemos que es fundamental, con el fin, básicamente, de involucrarse en este proceso constituyente, con el fin de entregar una educación, reitero, plena, completa, integral a los estudiantes, pero también fomentando el ejercicio de la ciudadanía crítica, responsable, respetuosa y por sobre todo una ciudadanía que obviamente se hace parte de la situación que está viviendo nuestro país en este momento preciso y concreto. En concomitancia con la Convención de los Derechos del Niño, esta es una tremenda oportunidad de cumplir con dicha convención, en donde, repetimos, nos parece esencial, por un lado, que el niño pueda ser escuchado, pueda ser oído, pueda participar, pero también a través de la cual podemos fomentar en los espacios escolares, en los espacios educativos, espacios y concepciones para dialogar respecto del acontecer y de la realidad que hoy día estamos viviendo como país. Nos parece que en esto es fundamental, obviamente, el dar, para el cumplimiento de esta minuta del boletín 1403, fomentar los centros de alumnos, los centros de estudiantes, propiciar la participación y, por sobre todo, generar instancias al interior de los espacios escolares para que efectivamente tengamos y se pueda generar la organización de las y los estudiantes. Esto nos parece central. En la misma línea, entregar espacios y tiempos, no solamente dejarlo
en la letra, en esto nos preocupa que solamente quede como una muy buena intención, como un muy buen propósito, pero esto no esté en el documento final, en la ley que emane, refrendado efectivamente en tener los espacios y los tiempos garantizados al interior de los espacios escolares para que nuestros estudiantes puedan tener efectivamente la posibilidad de llevar adelante esta situación. Y en esa perspectiva creemos que más que trabajar esto en una materia determinada, en un aspecto único del currículum, nos parece que este debiera de ser un trabajo básicamente transversal, que esté presente en todas y cada una de las disciplinas que forman parte de la currícula en los distintos años de estudio en el cual estén nuestros estudiantes. Respecto de la minuta 14012, aprovecho también el poco tiempo que me queda de el proyecto de ley que establece medidas de participación en el proceso constituyente para los estudiantes. Me parece importante señalar que si bien en general nos parece un buen proyecto, es necesario que las y los estudiantes se involucren, creemos, con mucha fuerza, con mucha participación y con muchas oportunidades que le entregue el establecimiento educativo en todo lo que es el proceso de lo que está viviendo nuestro país en el proceso constitucional, no solo porque fueron en muchas partes de Chile, ¿cierto?, los principales catalizadores del proceso, sino que además porque se decida, ¿cierto?, lo que aquí se decida, lo que aquí se resuelva, lo que pueda ser el futuro, ¿cierto?, de esta nueva constitución, va a afectarles directamente a estos jóvenes, incluso si lo llevamos en términos de cantidad de años, obviamente que mucho más que la que nos puede afectar a quienes ya somos adultos. Por tanto, claramente es un proyecto que apunta en la dirección correcta de propiciar y de generar condiciones para que, reitero, nuestros estudiantes puedan efectivamente ser partícipes de todo este proceso constituyente. En este caso, el mecanismo que se busca dotando a los centros de alumnos de mayores facultades, recursos y poder ser oídos por ciertas instituciones nos parece clave. Nos parece elemental de que efectivamente los centros de alumnos, que si bien es cierto, están hoy día y existen en la normativa, no siempre se les otorgan los tiempos requeridos, no siempre se les da la participación como corresponde, y creemos que esta posibilidad y esta instancia de poder avanzar en esta idea de entregar mayores posibilidades a los centros de alumnos, creemos que debemos aprovecharla también para efectivamente garantizar de que a lo largo y ancho del país, en todos los centros escolares, tengamos la posibilidad de generar estos centros de alumnos. Creo que debe clarificarse sobre las edades de las y los niños que se están hablando en el proyecto, ya que solo aparece que sean menores de 18 años. Sin embargo, me parece importante recordar que el reglamento sobre centros de alumnos, y única regulación que existe en realidad en nuestro ordenamiento jurídico, abarca desde el segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, es decir, niños y niñas de quinto básico en adelante. Por tanto, creemos que también debiera de haber allí una modificación a la normativa vigente para que también puedan ser incorporados con plenos derechos, obviamente, estos estudiantes. Y el nuevo artículo 16F podría tener problemas en lo relativo al financiamiento y de aprobarse en esta Cámara seguramente pasará a Comisión de Hacienda. El fin que persigue es el mismo del boletín pasado, la participación en el proceso constituyente, aunque las vías de participación propuestas son distintas, seguramente serán acumulados y vistos en conjunto. Y reiteramos, por tanto, en la misma dirección del boletín anterior, que si bien la normativa general está acorde y nosotros lo compartimos y estamos de acuerdo y por supuesto que nos parece muy importante y muy relevante, creemos que es necesario acotar tiempos y espacios para que efectivamente esta buena idea, este buen propósito, este buen proyecto se canalice efectivamente en los espacios educativos y no quede al libre albedrío o a la posibilidad si es que los estudiantes la toman o no, o si es que alguna persona mayor otorga o no esa posibilidad. Debiera de estar desde nuestra perspectiva tanto los espacios y los tiempos también claramente establecidos en el proyecto. Eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes, reiterando los agradecimientos, por supuesto, por la invitación y plenamente disponible para las preguntas y consultas. Muchas gracias, don Carlos Díaz. Agradecemos por su presencia y por su exposición. Vamos a darle ahora la palabra a Judy Valdés y posteriormente a Nicolás Hidalgo, y cuando
terminen ambos, vamos a generar un espacio para que los diputados y diputadas puedan hacer comentarios y consultas. Así que, Judy. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación, primeramente. Espero todas y todos se encuentren muy bien. Y antes de empezar, quisiera dar las gracias al presidente de profesores, Carlos Díaz, quien tomó la iniciativa del seguro COVID, que nosotros le planteamos en una reunión, y la hizo suya y nos ha representado en esta solicitud frente al ministro de Educación. Nosotros la semana pasada nos reunimos con el ministro de Educación, con otros organismos de madres, padres y apoderados, donde volvimos a plantear el tema del seguro, que lo hemos realizado desde el 2020, sin tener una respuesta positiva hasta el minuto. Igualmente lo que habla la diputada Camila Vallejo en relación a la solicitud de la conectividad. Así que para nosotros como organización de madres, padres y apoderados es fundamental lo que ustedes están haciendo en relación a las necesidades que se presentan en las comunidades educativas. Otro tema que para nosotros quisiéramos honrar a nuestro asesor que falleció el día de ayer, don Francisco Gil. Él era asesor de nuestra organización, quien luchó por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, en honor a él, estamos presentes aquí y queríamos mencionar. La humanidad perdió a un gran ser humano. Bueno, después de esto paso a relatarles lo que nosotros trabajamos en conjunto como organización. Leímos las propuestas, ambas propuestas. Dentro de las comunidades trabajaron los centros de madres, padres y apoderados, algunos centros de estudiantes, representantes de centros de estudiantes y algunos profesores dieron su opinión también, así que trabajamos en conjunto en lo que nosotros vamos a exponer. Fuimos trabajando paso a paso, bien organizados, punto a punto, así que hay algunas, a lo mejor nos va a faltar tiempo, voy a tratar de ser súper precisa en algunas cosas, y solicitar que no se me olvide que ojalá se pueda invitar a otros representantes o ya se le dé el tiempo de 10 minutos en otras sesiones a los estudiantes porque tienen bastante que decir en relación a esta propuesta. Es por esto que nosotros en esta ocasión quisimos compartir nuestro tiempo con los estudiantes, que en realidad son ellos los protagonistas de todo lo que significa esto y merecen ese respeto y merecen esa consideración, ¿ya? Bueno. Nosotros, basado en el artículo 3, 4, 5 y 9 de la Ley General de Educación, es fundamental que se apoye toda iniciativa que beneficie el desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Como organización reconocemos la importancia de los centros de estudiantes en las comunidades educativas. Las y los niños y adolescentes tienen derecho a expresar sus sentimientos, necesidades, sueños y anhelos. La participación es un principio fundamental en la educación de niños, niñas y adolescentes. Y efectivamente, el deber principal y fundamental y preferente lo tienen las madres y padres, el derecho a educar a los hijos y a las hijas. Por ello, como organización, aprobamos esta moción para que tanto las niñas y niños puedan expresar, participar, desarrollar inquietudes como seres humanos que son y dando efecto a sus derechos. Es deber del Estado cumplir y por ello una vez más se hace fundamental dejar decretado la participación de los tales para fomentar la educación a todos los niveles y modalidades. Esto implica un proceso cívico constituyente, una autonomía política, es decir, la participación. Los centros de estudiantes cumplen un rol fundamental en la comunidad educativa. Representan la voz de los niños, niños y adolescentes. Es una necesidad que estas voces se organicen en una sola y se lleve a efecto sus solicitudes. Según lo que pudimos estudiar como organización a través de la encuesta realizada por Gold Fiction, quisiéramos señalar los datos que nos parecen más precisos para este proyecto. Igual todo esto vamos a hacerle llegar a sus correos. Bueno, la encuesta que hizo en relación a esto y también nuestras propuestas a sus correos electrónicos. Número 1, el 62% de los niños, niñas y encuestados desea que se les deje decidir sobre aspectos de su vida.
El 61% considera que lo más importante para ellos es que su opinión sea tomada en cuenta. El 57% desea una mejor salud. El 56% quiere equidad de género. El 56% quiere recibir una mejor educación. El 76% considera que la pobreza y la desigualdad es lo que les afecta más en sus vidas. El 94% piensa que su opinión debe ser considerada en el futuro del país. El 37% se siente representado por su escuela y el 11% por su centro de estudiantes. El 96% declara querer votar en las próximas elecciones. El 43% no comprende por qué no se les permite votar. El 16% desea que se les permita exponer en el Congreso a favor del voto juvenil y el 16,2% que sus representantes sean parte de las modificaciones a la política de educación. Las cifras son sumamente claras. Ante la instancia de abrir el espacio y permitir que niñas y niños den su opinión, ellos manifiestan su compromiso, su espíritu cívico de participación. Esto quedó demostrado ante todo un país con el estallido social y el liderazgo que de forma innata cogieron ante el constante sentimiento de vulneración hacia la población en general. Creemos fundamental en la capacidad y posibilidad de crear un país mucho más inclusivo, tomando en consideración a todas y a todos, cada uno de los grupos etarios que componen nuestra sociedad, así como también en los grupos de diversidad sexual, diversidad, discapacidades y todo aquello que por años se han visto minorías invisibles y poco importantes. Un país democrático y diverso merece la posibilidad de crecer con las diversas opiniones, en este caso de los niños, niñas y adolescentes, que no pueden quedar afuera. Agradecemos nuevamente la oportunidad de poder plantear nuestra visión y la perspectiva de que la educación integral significa mucho para nosotros. Luego, pasando a lo práctico ya, el proyecto de la ley que modifica diversos cuerpos con el fin de fomentar la participación e información y los estudiantes respecto al proceso constituyente, es decir, el boletín 14.003-04, antecedentes, son los siguientes. En el punto A no tenemos críticas. En el punto B, al fomentar esta ciudadanía crítica, se deben dar espacios directos de enseñanza para que ésta pueda entender de forma nata, mediante los materiales educativos, distintos contextos y modelos que se permitan formar una crítica estructurada sobre la sociedad. En el punto C, sin críticas. Este es un punto importantísimo para entender el funcionamiento del Estado que los rige y a los órganos que deben acudir X circunstancias. Punto E. Se debe dar un énfasis también a los tratados no aceptados por la Constitución o por la entidad internacional de Chile, con el fin de que esta ciudadanía sea crítica y no meramente espectadores de lo contextual. El punto E. Esta valoración debe ser de carácter contextual e inclusiva, específicamente en el caso de las olas migratorias o contexto araucano. F. Sin críticas. G. Democrática no solo en el sentido liberal. Esta instancia educativa debe cumplir distintos tipos de entendimientos democráticos, en lo posible, al igual que dar espacios educativos que permitan generar conceptos reales éticos mediante la cesión de herramientas cognitivas al alumnado y explicación de modelos. H. Sin críticas. Solamente debe abordarse directamente la crítica a la corrupción como un hecho ineludible históricamente en la política. I. Punto importantísimo en todos los aspectos, político, social, económico, étnico, etc. La educación cívica es un proceso importante de la formación de cualquier estudiante y ciudadano, por lo que es importante de que esto sea considerado como una actividad directamente programática, inclusiva, teniendo la misma importancia que materias como la filosofía, la historia y las mismas matemáticas, considerando una carga de horario específica para la formación de los estudiantes en base a las necesidades contextuales y objetivos del proyecto. En resumen, considerando los derechos de participación consagrados en los artículos descritos no son tomados en general y son quebrantados y suprimidos por parte del gobierno chileno, lo que ha derivado en un proceso de ilegalización de la lucha popular por parte de los estudiantados a nivel nacional, con tal de ser participantes e influyentes en la política nacional. Como ejemplo de esto tenemos la Revolución Pingüina del 2006, el movimiento estudiantil de 2011, las luchas sociales en años posteriores y el mismo inicio del estallido social del 2019.
En base al principio de autonomía progresiva, este es un tema complejo a tomar en consideración, ya que también debe hablarse de la definición de ciudadanía y autonomía, por lo cual consideramos necesaria la reformulación de estos términos, debido a la influencia de los estudiantados a lo largo de la historia chilena y su rol ciudadano dentro de la política chilena, específicamente a lo largo de estos últimos años, siendo en su amplia mayoría menores de edad. Tal como se habla en el boletín, consideramos necesaria la participación de juventudes en el proceso constituyente del 11 de abril. La idea matriz del proyecto se centra meramente en lo educativo, omitiendo uno de los puntos más importantes, tal como lo es la participación directa de las juventudes en el proceso mediante la creación de organismos específicos de discusión en los temas y posibilidad directa de voto en las elecciones por venir en base al criterio de autonomía a reformular. Este proyecto les falta abordar realmente las temáticas de fondo que exigen las juventudes respecto a la participación política y meramente se dedican a entregar una demostración básica como el remedio universal para el descontento ciudadano. La modificación 1 es un mandato simple que no especifica qué acciones se deben tomar, lo que deja abierto el criterio de los establecimientos, lo cual nosotros queremos que sea como más específico en estos puntos, ¿ya? El punto 2, es necesario que el estudiantado también pueda retribuir y se le entregue también información de los trabajos efectuados. Y en conclusión, es necesario darle moción urgente a este proyecto, además de visibilizar las críticas hechas al documento con el fin de que este sea un proyecto completo, pluralista y no se quede meramente en la instancia de un formato de programa. Por otro lado, debe ser más estricto respecto a las temáticas a tratar de la tríade Mineduc, establecimiento y estudiantado mediante este proyecto. Dejo ahora a Nicolás Hidalgo, quien va a hablarles acerca de la otra propuesta. Esa sería nuestra intervención como organización. Gracias. Yo, como primero que todo, le quiero agradecer a Judith Valdés por la oportunidad. La verdad, para mí significa, yo creo que para mí, para todo estudiante que esté viendo esto, significa muchísimo ver que hay personas con la iniciativa de querer escucharnos. Voy a pasar a leer el documento del que está hablando Judith. Proyecto de ley que establece medidas de participación en el proceso constituyente para los estudiantes, otorga reconocimiento a centros de estudiantes en la Ley General de Educación y otras medidas de participación. Consideramos que las reuniones entre instituciones deben ser de carácter bimestral, ya que el carácter anual no permite un feedback pleno y contextual entre instituciones y juventudes. Antecedentes. No tenemos críticas. Este proyecto cubre las principales necesidades de participación estudiantil en la instancia definida. Artículo 1. A. No se considera el caso de colegios no mixtos en el caso de las directivas. El financiamiento anual debe ser comunicado y negociado también con el establecimiento, otorgando presupuestos específicos para la realización de actividades, eventos, etc., además de la capacidad de adaptabilidad contextual de ese presupuesto y el feedback entre instituciones. Es importante mencionar que esta ley solo protege de persecución política o académica a las directivas, no así al resto de participantes del centro de estudiantes, lo que al consultar al estudiantado no comparten por ser una acción poco moral. Otro punto a destacar es que consideramos mínima la cifra de 5 propuestas, tomando en cuenta las necesidades estudiantiles existentes a lo largo de los años. Esto solo limita y elimina en cierta medida la capacidad de cambio y poderío de este estamento en el proceso constitucional. Las votaciones de representantes deben realizarse de manera física en primera instancia y, de no ser posible, optar por lo electrónico, decisión que debe ser tomada por el estudiantado. B. Agregar organizaciones de madres, padres y apoderados. C. Nada que agregar. D. Nada que agregar. 2. Artículo 2. A. Nos parece correcto, aunque también es necesario hacer un análisis territorial para el establecimiento de estos criterios. Objetivos de asignación. B.
Lo mencionado en un principio debería ser un mínimo de 2 veces al año y en plazos establecidos, para que las reuniones sean directamente con los centros de estudiantes vigentes. Artículo 3. A. Nuevamente es necesario que estas instancias sean bimestrales. Artículo 4. A. Nuevamente es necesario que estas instancias sean bimestrales. Conclusión. Es necesario abordar el problema de la persecución política en este proyecto. Por otro lado, es necesario revisar el número de estancias mínimas optativas en los artículos 2, 3 y 4. Finalmente, consideramos que no se abordó bajo ningún concepto el hecho de modificar el concepto de autonomía ni ciudadano, para poder hacer partícipe de la votación del 15 de abril a los estudiantes bajo criterios específicos y elegidos, tales como el ser mayor de 16, por ejemplo. Muchas son nuestras preocupaciones, pero agradecemos la voluntad de escucharnos y permitirnos exponer nuestra visión y esperamos pronto tener noticias positivas para los y las estudiantes y una oportunidad real de participación. Eso es todo el documento y ahora yo voy a usar el tiempo que nos queda para dar mi opinión sobre los dos proyectos de ley. Yo los leí completamente y la verdad encuentro que son totalmente necesarios. Y no solo necesarios, son la creación del cambio o el comienzo del cambio que se está pidiendo hace muchísimo tiempo de los estudiantes. Y que esa misma petición de cambio se ha extendido a todo el país. Y la única petición es ser escuchados. Independiente de la ideología política, independiente del ámbito en el que sea, necesitamos ser escuchados. Y para que las políticas, las leyes, todo, nos tengan en cuenta a todos, eso también incluye a los estudiantes. Y necesitamos el reconocimiento de los representantes estudiantiles para poder participar y, vaya la redundancia, ser representados, ser escuchados y ser tomados en cuenta. Sin intención de ofender a nadie, a mí me parece absurdo que se decía sobre la educación en lo administrativo, legislativo o interno en las instituciones académicas, sin tomar en cuenta a los estudiantes como tal, sin preguntarles cuáles son las realidades de su estamento, en los colegios que sean, las realidades que sean. Los estudiantes siempre hemos sido una fuerza imparable para el megáfono de realidades que necesitamos formar. De una manera u otra siempre se nos termina escuchando. Lo que plantean estos dos proyectos de ley son simplemente conductos para hacerlo más fácil, conductos para poder ser escuchados de la forma que de verdad queremos, que se nos tome en cuenta. Las protestas siempre se producen por diferentes razones, sea salud, educación y calidad de vida, pero siempre con el mismo objetivo, que ya lo dije, que es ser escuchado y ser tomado en cuenta. Si para lograr el mejor futuro posible para las generaciones que vienen, es necesario escuchar a las generaciones que están detrás de nosotros. Es que a mí, la verdad, yo personalmente me da un poco de risa que uno piense que se están decidiendo cosas que a uno lo afectan directamente, pero que finalmente a veces ni se le informa, no se le toma en cuenta, no se le pregunta, vamos a decidir sobre algo que te afecta directamente a ti. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Cuál es tu posición sobre esto? Para todo estudiante, para todo joven, sea de la educación básica, media, universitaria, que esté en el auge de su recreación de la conciencia política, es muy difícil encontrar conductos para ser escuchado.
Por ello nosotros, bueno, muchos colegios, muchos liceos, optamos por los centros de estudiantes, porque nosotros tenemos la intención, tenemos la confianza de que esas personas van a hacer que a nosotros se nos escuche y que los que queremos que nos escuchen nos van a tomar en cuenta. Van a decir, esto es lo que los estudiantes quieren, esto es lo que los estudiantes necesitan, esta es la realidad de estos estudiantes. Y ellos nos están diciendo exactamente lo que necesitamos hacer para que ellos tengan una mejor calidad de educación. Está claro que eso tiene que suceder. Las personas que han estado decidiendo sobre todos los ámbitos de educación son personas que ya se formaron, ya sean la directiva de los colegios, ya sean la comisión de educación como son ustedes, quien sea, son personas que ya se formaron, ya pasaron por sus años de educación y no están viviendo para nada la misma realidad que se vive actualmente en los colegios, porque es diferente, es totalmente diferente. Entonces, como todo es tan diferente como estoy tratando de decir, yo veo absolutamente necesario la aprobación de estos dos proyectos de ley, porque no son todo lo que estamos pidiendo, pero son un comienzo. Eso es todo lo que quería decir. Y otra vez reitero mi sincero agradecimiento a Yui Valdés por darnos este espacio. Bien, agradecemos tu exposición, Nicolás, también la exposición de Yui, y reitero también el agradecimiento a Carlos Díaz por su presencia, también por su opinión acerca de estas dos iniciativas que estamos tramitando el día de hoy. Voy a dar espacio para que nuestros colegas puedan hacer consultas, puedan dar alguna opinión acerca de estas dos iniciativas, que ya esta es la segunda comisión en donde se aborda. Diputados, diputadas. Consultas. Opiniones. Ya. Diputada Camila Vallejo y después diputado Hugo Rey. Ya. Sí, ¿no? Más que del proyecto, presidente, como hacer preguntas específicas, porque creo que las exposiciones fueron bien claras en respaldar la idea y los principales elementos, y las observaciones que se tenían, además, quedaron también sumamente claras. Pero mi pregunta, además de agradecer a los invitados, invitadas su participación, su exposición, es en torno a qué más se puede hacer al respecto. Porque esto es una iniciativa legal, es un mandato que esperamos obviamente se resuelva pronto, ¿ya? Antes de que sea demasiado tarde, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que hay que ir complementándolo quizá como con otras iniciativas. Entonces, si es que el colegio de profesores, los mismos estudiantes, están pensando quizá en hacer encuentros o organizar algo que permita acompañar el proceso constituyente y darle una voz a los niños, niñas y adolescentes. O sea, no pienso solamente en los jóvenes entre 14, 16, 18 años, estoy pensando incluso en encuentros con niños y niñas, que creo que sería sumamente necesario para recoger su mirada y sus propuestas, su visión del futuro y cómo plasmarlo en la Constitución. Lo pregunto porque quizás no se ha discutido, quizás sí es muy difícil, obviamente en pandemia, y estamos hablando ya de lo difícil que es conectarse vía online, vía telemática, pero no podía dejar de hacer esa pregunta. Y lo otro es sobre el proyecto que se hace mención del derecho a poder votar, ampliar la edad de votación
hacia jóvenes de 16, se planteó en un momento incluso de 14. Nosotros de nuestra bancada somos autores de una reforma de ese tipo, ya que está en la Comisión de Constitución, y yo quisiera preguntar si es que se ha pedido audiencia, si se ha pedido que eso se ponga en tabla para debatir, ¿no? Porque yo lo creo fundamental, o sea, ojalá pudieran votar el 11, ¿no? Estamos un poco encima, pero si esto no avanza es porque también quizás nos falta un poquito más de presión, ¿ya? Que sea un tema relevante para el Congreso, y para que sea un tema relevante para el Congreso, más allá de las bancadas que podamos apoyar esto, tiene que ser un tema que se plantee desde las comunidades educativas también con fuerza, y particularmente desde los estudiantes. Porque si no se ha hecho, yo sugiero que eso se señale a la Comisión de Constitución. Yo ahora soy parte de la Comisión de Constitución y no sé, no desconozco porque no estuve antes, si es que llegaron solicitudes, si es que han solicitudes de audiencia, solicitudes concretas a los miembros de la Comisión de Constitución. Porque creo, dentro de todos los proyectos relevantes que hay, igual esto tiene que estar en la mira, o sea, tiene que estar a la vista, y si no alcanza a ser para el 11, bueno, tendrá que ser para las próximas elecciones, ¿no? Las elecciones parlamentarias, las elecciones presidenciales, o sea, estamos en un año de elecciones. El referéndum final de la Constitución va a ser con voto obligatorio, pero eso no incorpora tampoco a los jóvenes de 16, 17 años, ¿no? Podría hacerlo. Entonces, estamos encima para el 11, pero igual creo que no estamos tan... o sea, no es tan tarde para hacerlo respecto a las otras elecciones. Entonces, quería hacer esa pregunta, y también como modo de pregunta, sugerencia. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputada Vallejo. Diputado Rey. Ya, disculpa, tengo mis chicos que están haciendo un poquito de ruido. A ver, yo un poco pregunta, más que nada, el tema de la educación, un tema que obviamente es discutible en el mundo. Menos de 18 años está Argentina, está Brasil, estoy viendo acá Cuba, Ecuador, no sé, Austria, un país de los desarrollados, 16, sigo buscando, y Corea del Norte, 17. Bueno, esos son un poquito los modelos que tenemos en países que tienen votación menor de 18 años, y un tema obviamente que es discutible. Algunos lo han puesto con las responsabilidades también de otro tipo. Si van a votar, obviamente asumirlas también de esa manera y hacerse responsables. Pero es un tema en discusión que yo creo que no da, por lo menos para este tema que estamos discutiendo ahora, y puede ser un asunto de discusión para más adelante. Lo que yo quería saber era respecto del Colegio de Profesores, de don Carlos Díaz, somos colegas, porque esto yo lo he conversado, don Carlos, con muchos colegas profesores que están totalmente afligidos con todo lo que era la evaluación que hicieron el año pasado, con todo el diagnóstico, con todo lo complejo que fue el año anterior, con todo con lo que tienen que resumir este año las clases, dejar un currículum que es mínimo pero máximo. Usted lo sabe bastante bien como yo, y bueno, Mario también, y Rodrigo también, que van a tener que probablemente adecuar el currículum, quitar el contenido, van a tener que probablemente pasar contenidos del año pasado, este año, porque obviamente las clases presenciales todos sabemos que son irreemplazables, y si todavía seguimos con las clases a media este año, mi niña, una está con clase virtual y la otra está con clase presencial, pero solamente una hora. Entonces sabemos que esto no se va a normalizar probablemente hasta mayo. Con todo eso, yo quiero saber cuál es la opinión de ustedes respecto de cuáles son los contenidos que van a quitar, de lo que ya se va a quitar este año, o sea, o todo el tema del proceso de los objetivos de aprendizaje, porque yo me imagino que esto, y esto para los diputados que lo han presentado, si tienen estructurado esto de cuánto tiempo va a ocupar, cuántas horas va a ocupar, cómo se va a hacer, cómo se va a desarrollar, porque obviamente que yo considero, y aquí hay algo que yo sí comparto con todos ustedes, lo que han hablado hasta el momento, que creo que este proceso democrático que está viendo el país es una oportunidad única
bueno, de hecho yo estuve por el apruebo, lideré en torno a Renovación Nacional el apruebo a nivel nacional y tengo el orgullo de decirlo, y que el país pueda hacer democráticamente su constitución creo que es muy importante, y también creo que por la importancia que tiene los colegios y todas las instituciones, todas las organizaciones tienen que permear esto, pero la forma la que se está planteando creo que no es la más adecuada. Creo que hay que buscar otro tipo de alternativa. Este tema ya lo había dicho el día anterior, que lo había conversado con Camila Rojas hace una semana atrás, antes del receso, cuando me planteó también esta temática, porque hoy día los colegios están sumamente complicados, tratando de nivelar a sus estudiantes, tratando de, sobre todo los más vulnerables, los niños no tienen acceso obviamente a todos los beneficios que tienen otros sectores del país acomodados, y hace que estos niños tengan una ventaja enorme. Entonces, si les seguimos quitando, no sé, si un día, obviamente uno dice, ya no hay nada, no hay problema, a lo mejor se puede mediodía, sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánto del tiempo que se va a ocupar en esto? ¿Cuánto usted, don Carlos, cree que es lo adecuado para desarrollar este proceso? O Nicolás, tú como estudiante, ¿cuánto tú crees que es el tiempo que deberían tener ustedes para poder ver que esta propuesta realmente va a poder cumplir un poco los objetivos que también ustedes están pensando? Quiero saber eso, si hay un tema de tiempo, un tema un tema de forma, de fondo. Quiero tener esa claridad un poco para poder evaluar en el contexto general y también conversar con toda la red de colegas profesores que tengo también para poder ver esta situación, porque la máxima del colegio es los profesores desarrollan el proceso de enseñanza con sus alumnos, y los alumnos aprenden dentro también de ellos, dentro del contacto de socialización, adentro y afuera, pero es el docente el que haga, por lo que están hablando, esto de lo van a dirigir los centros de alumnos, no los docentes. Entonces, ahí tengo una complicación, que quiero saber cuáles son, si es así, los objetivos que se buscan, si hay objetivos de aprendizaje, si hay contenido, si hay algún insumo respecto a esto, o esto es solamente es una idea que no tiene contenido, que no tiene sustento, y que van a ver ahora cómo lo van a hacer, porque la verdad que son dudas que tengo y que creo que sería bueno aclararla ahora. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Rey. Ha pedido la palabra el diputado Pardo y luego de él el diputado Venegas. Gracias, presidente. Yo, muy brevemente, solo respecto a la intervención de Judy y del presidente del Colegio de Profesores, reiterar lo que señaló el ministro de Educación ayer en la sala, y que lo acabo de confirmar con mayor precisión, que va a haber una cobertura de 100% gratuita para el coronavirus en la red integrada de salud a través de FONASA, y ese anuncio con todos sus detalles técnicos lo hará el gobierno probablemente mañana, de manera que esa petición, que me parece de toda lógica y que tiene que ver con el seguro escolar en relación a la vuelta a clase, ya está, digamos, la decisión tomada, y se va a informar y comunicar obviamente con los detalles que corresponda seguramente el día de mañana. Respecto a los dos proyectos de ley, yo ya manifesté mi opinión, escuché atentamente a todos los expositores, por supuesto los saludo y agradezco las exposiciones. Me parece muy bien lo que dice Nicolás y lo que dice Judy en términos de que todos deben ser escuchados. Yo creo que así corresponde. En esta comisión hemos escuchado muchísimas veces al estamento estudiantil en distintas formas, en distintos centros de alumnos, distintas organizaciones. Me imagino que en la Convención Constituyente va a ocurrir lo mismo, van a ser escuchados de la misma forma, y por lo tanto yo creo que aquí no hay que confundir los planos. Y a mí me parece, y lo reitero majadamente, ya lo dije ayer, que no es necesario legislar para que a través de los mecanismos que hoy día contempla nuestro sistema educativo se pueda hacer la educación o la bajada educacional correspondiente respecto del proceso constituyente a través de los contenidos de educación cívica. Así es que no voy a profundizar en el tema de los dos proyectos de ley, pero me interesaba sí refrendar lo anterior. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pardo. Diputado Venegas.
Y luego, diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Saludar a través suyo a todos mis colegas y a todas mis colegas y a todos nuestros invitados, ¿no es cierto? En especial al presidente del Colegio de Profesores, a Judy y a Nicolás. Decirles que si efectivamente se estuviera dando en nuestro sistema educacional una educación que algunos definen con un concepto que tiene muchas acepciones, pero que es de calidad. Y educación tiene que reunir algunas características. Tiene que ser que promueva aprendizajes significativos para los alumnos, como Nicolás. Que sean pertinentes, es decir, que estén conectados con la realidad que estamos viviendo, porque desde allí parte el interés que nosotros tenemos que generar y despertar en nuestros alumnos para poderles invitar a determinados aprendizajes. Yo recuerdo cuando ejercía en aula, hubo un campeonato mundial y usamos de común acuerdo ese campeonato mundial como un elemento que usamos, ¿no es cierto?, para promover el interés por cada una de las asignaturas. Yo soy profesor de historia, imagínate todas las posibilidades que tenía al ver los partidos, los continentes, los países participantes, las lenguas, las culturas, etcétera, etcétera. Fue riquísimo. Muchos hacían los profesores de matemáticas, recuerdo, con la estadística, etcétera, etcétera, ni que hablar de idioma, arte, etcétera. Entonces, yo volví a leer mientras ustedes con detenimiento los proyectos de ley que estamos discutiendo. Y lo que hay en esos proyectos de ley es simplemente la intención de que efectivamente en un hito tan relevante en la historia contemporánea de nuestro país como es este hecho inédito que por primera vez la ciudadanía va a participar en la elaboración de una constitución, una educación de calidad no puede estar ausente, este elemento, este proceso no puede estar ausente en las escuelas. Y entonces, si estuviéramos con un nivel de comprensión de todo el mundo, estos dos boletines no serían absolutamente necesarios. Desgraciadamente, como no es así, los autores a los cuales yo le di mi respaldo, ¿no es cierto?, con mi firma como coautor, haciéndose cargo de la realidad que no puede ser un fenómeno que quede al criterio y a la discrecionalidad de determinado equipo directivo, docente o comunidad, lo está planteando como una norma que sea, ¿no es cierto?, perentoria en todos los establecimientos. Sería lamentable que no usáramos esto como cualquier otro relevante que pudiéramos incorporar al currículum. Y quiero decir al respecto lo planteado por... claro que este proyecto tiene, diría yo, deficiencias y no abarca todos los temas como el tema que Nicolás planteó de una eventual incorporación del derecho de ciudadanía a una edad anterior a los 18 años. Pero tengo que ser muy honesto, Nicolás, por lo avanzado del proceso y por las dificultades que tuvimos para llegar a este proceso, que no fue nada de fácil, ¿no es cierto? Recordarás, no pudimos hacer eso porque si no, este proyecto estaría destinado a su más completo fracaso. Si hay gente que no quiere esto, no cree en la participación, no cree en que las escuelas no le pueden dar la espalda a un fenómeno, es parte de la vida, como es la política. La buena política, yo no estoy hablando de política, ¿no es cierto?, partidista, sino que la escuela no puede estar de espalda a lo que ocurre en la sociedad. La escuela es parte y tiene que colaborar a esa construcción. Y toda la comunidad educativa, profesores, asistentes y, por cierto, los alumnos. Entonces,
Y por eso es que lo que decimos es, especialmente para los colegas que los invito a que lean, por favor, con respeto lo hago, no sin ninguna mala intención, que lean con detenimiento la intención que hay detrás de los proyectos. ¿Qué dice? Promover, propiciar, ¿no es cierto?, que en las escuelas se hagan actividades en el marco de una ley que ya está aprobada, que es el Programa de Formación para la Ciudadanía, que en ese contexto se incorpore este hito tan relevante que es el proceso constituyente. Eso es. Ahora, Hugo, con su permiso, por su intermedio, señor presidente, no es posible que en este proyecto demos respuesta a muchas de las preguntas que tú hiciste. ¿Cuánto tiempo se va a destinar? ¿Qué se va a hacer? ¿En qué parte? No, está lo general. Esta es una decisión de la escuela. La escuela. Y no estamos diciendo que se reemplace un contenido con otro. Estamos diciendo que en el alcance de los objetivos que tiene contemplado el Programa de Formación para la Ciudadanía, se incorpore este tema. ¿Cómo lo hagan? Ojalá que lo hagan en un diálogo rico entre toda la comunidad educativa, de tal manera que sea efectivamente no solo una cuestión en la que los chicos discutan, ¿por qué no? Yo me imagino cuando era profe teníamos escuelas para padres, ¿por qué no los padres también discutir y informarse, etcétera, de buena manera? A propósito, ahora que hay tanta desinformación en las redes, ¿no es cierto? Hay tantas cosas falsas, equivocadas, que están circulando y que la gente da por verdaderas. Por ejemplo, la escuela puede jugar un rol. Termino, presidente, para que no se impaciente. Yo creo que ese es el absoluto sentido que tiene esto. Dijimos, alguien avanzó, que las conclusiones, todo el consolidado que se haga, se va a poner a disposición del ministerio para que en lo posible, lo haga llegar a, ¿no es cierto?, el ministerio de, perdón, a la convención constituyente, ¿cierto? Esa es la idea. Ahora, si me preguntara Nicolás, como ayer se esbozó en una conversación, ¿van a ser consideradas las opiniones cada una de ustedes? Se puso un poco hot la sesión. Pero, ¿van a ser consideradas esas opiniones? ¿Puedo yo darte garantía que soy coautor del proyecto que eso va a ocurrir? Tengo con honestidad decirte, no puedo. ¿Por qué? Porque son otros. ¿Quiénes son? Los constituyentes, que los constituyentes, una vez que se constituyan, valga la redundancia, van a tener que resolver cuál va a ser el mecanismo, ¿no es cierto?, que van a usar para recibir los distintos insumos que seguramente les van a llegar y cómo los van a procesar y cómo los van a expresar definitivamente en las normas que terminen elaborando. Entonces, no le pidamos a estos dos proyectos que tienen en mi propósito, por eso lo estoy apoyando con mi fin de co-patrocinando, un objetivo que yo comparto como profesor también, particularmente como profesor de Historia y Geografía, donde el tema de formación para la ciudadanía me parece a mí que es un tema ineludible, relevantísimo en este tiempo. Entonces, esa es la comprensión que debiéramos tener. Aquí no le vamos a quitar, ¿no es cierto?, horas ni a ciencia, ni a esto. No, lo vamos a hacer en el marco de la ley que creó la asignatura de formación para la ciudadanía, que plantea ahí que toda la comunidad se involucra en el desafío de formar ciudadanos conscientes, participativos, tolerantes, etcétera, etcétera y etcétera. Así que, por favor, quedémonos en eso, no le busquemos más de lo que es o son los proyectos, los dos boletines que están en discusión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Venegas. Diputada Rojas. Gracias, presidente. Parto por decir que el diputado Venegas ha hecho una excelente defensa de ambos proyectos, así que me quedo un poco sin palabras. De hecho, voy a sacar un video de todo lo que dijo para explicar ambos proyectos, porque realmente queda bastante claro con su exposición.
Así que lo que voy a hacer es poner énfasis en cuestiones que él ya mencionó. El plan de formación ya existe y por lo tanto lo que establecimos en uno de los proyectos es que dentro del mismo plan se establezca que tiene que haber algún tipo de acción concreta que establecerían los colegios respecto del proceso constituyente. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tal como decía el diputado Venegas, sabemos que si bien existe este plan de formación ciudadana, algunos colegios podrían no hacerlo. Entonces lo que estamos diciendo es háganlo, háganlo como ustedes quieran, pero háganlo. Entonces, por lo tanto, la redacción apunta en ese sentido. Y también recordar que el plan de formación ciudadana es transversal a las asignaturas y los niveles, por lo tanto no implica quitar horarios de materias formales, ¿ya? Así que hacer ese énfasis y respecto de cómo aseguramos que esto sea considerado, bueno, cuando discutimos con diputados y con algunas organizaciones interesadas respecto de la presentación de este proyecto, tomamos el acuerdo de no imponerle a los convencionales que tienen que tomar esto sí o sí. ¿Por qué? Porque el órgano convencional, este órgano constituyente va a ser autónomo, entonces nosotros no se lo podemos imponer, pero sí requerimos que una vez que esta discusión se dé y que esta información sea subida, evidentemente vamos a hacer las gestiones necesarias para que esto sea considerado, y ojalá todos los constituyentes lo consideren, pero no nos parecía pertinente imponerle una condición a un órgano que va a ser completamente autónomo, ¿ya? Así que esos dos énfasis, remarcarlo, y como digo, pienso que son dos proyectos además que no están imponiendo algo, son los colegios los que van a tomar las definiciones, y en el caso del fortalecimiento de los centros de estudiantes, además, generamos una cuestión que va incluso más allá del proceso constituyente como tal. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Rojas. Solamente también incorporar a lo que ya se ha dicho y en esto dirigirme al diputado Mario Venegas. Estos proyectos son lo que hoy día estamos abordando. No creo que exista, al menos en quienes somos autores de ambas mociones, interés en incorporar debates como el de la reducción de la edad para sufragar. Nosotros creemos que ese tema va por otro carril, o al menos hemos sido parte de discusiones. Acá se hacía mención a que hay un proyecto en la Comisión de Constitución, hay un proyecto también de reducción de la edad para las elecciones municipales que fue rechazado en el Senado, un proyecto, si no me equivoco, del senador Alejandro Navarro, y ese es un debate que nosotros, si bien fuimos parte de él y tenemos seguramente distintas opiniones, es un debate que entendemos que va por otro carril. Pero particularmente en esto, y me refiero a los colegas de gobierno, que son parlamentarios de gobierno, también hacer mención, al igual como lo señalaba en la sesión pasada, que la aprobación de estos proyectos no van a vulnerar o no van a generar ninguna ruptura en el desarrollo del proceso constituyente en lo absoluto. Este es un ejercicio que precisamente se va a realizar en los establecimientos educacionales, que le entrega un mayor énfasis en lo que ya se está haciendo en algunos de ellos, particularmente en una coyuntura que es tremendamente importante desde el punto de vista histórico para nuestro país. Y por lo tanto, cada establecimiento decidirá la manera en llevar adelante esa política interna, ese programa de formación, ese ejercicio deliberativo, democrático, que posteriormente va a terminar en una propuesta que además no va a ser vinculante, como bien lo decía la diputada Rojas. Por lo tanto, quisiera hacer mención a eso, para poner el énfasis precisamente en que lo que se está tramitando acá tiene que ver exclusivamente con la posibilidad de generar un espacio deliberativo en torno al proceso constituyente en los establecimientos, que además no va a ser vinculante. Por lo tanto, yo creo que acá existe una buena oportunidad para poder al menos aprobar dos proyectos que entregan garantías de aquello y que además finalmente terminan fortaleciendo los espacios y los ejercicios democráticos que se ejercen al interior de los establecimientos por parte también de los estudiantes. Yo creo que es una oportunidad bien relevante la que están dando estas dos iniciativas. Seguramente, si es que se llegasen a aprobar y convertir en ley, posteriormente se van a elaborar también reglamentos, los establecimientos también tendrán que participar también de aquello con sus posturas, con cómo ellos estimen conveniente,
pero estamos en un momento, en una fecha, a propósito de algo que decía alguien al inicio, importante para que estos proyectos avancen. Si es que esto no se hace ahora, probablemente estos proyectos no van a alcanzar a convertirse en ley y por tanto en convertirse en lo que buscan al interior de los establecimientos educacionales. Solamente señalar eso. Y me pidió Judy la palabra, Hugo Rey. ¿Alguien más? Estoy preguntando porque en media hora es el tope para dar término a la sesión. Y Carlos Díaz. Entonces, Judy, Hugo Rey y Carlos Díaz, en ese orden. Agradecer la explicación del diputado Mario Venegas, de verdad, muy clara, precisa, concisa. Agradecer también lo expuesto por la diputada Camila Rojas y en relación a lo que planteó y consultó Camila Vallejo, efectivamente nosotros no hemos hecho una solicitud en relación al cambio de edad o a la Comisión Constitucional, pero sí lo vamos a poder gestionar, Camila, ojalá poder contar contigo una vez más en esta solicitud, ¿ya? Nosotros también como organización, a raíz de que entendemos que no se puede, digamos, mandar a la Comisión Constituyente a poner como requisitos porque son un organismo autónomo, es que nosotros hemos estado participando y reuniéndonos con algunos candidatos a la Constituyente, donde nosotros le planteamos el hecho de que cuando se hable de educación, ellos puedan sentarse a conversar con los representantes de los estudiantes y de los apoderados, y hemos generado ya algunos lazos donde hemos entregado nuestro trabajo de años en relación a la nueva educación que nosotros queremos para estas nuevas generaciones. En ese aspecto sí hemos estado trabajando en relación a eso y comprendemos que ustedes no pueden obligar a que ellos determinen o tomen como obligación digamos, las propuestas desde el estudiantado. Lo que sí creemos importante es que estas propuestas sean trabajadas en los consejos escolares y que ustedes se preguntarán por qué hay tan pocos centros de estudiantes hoy en día que puedan representar a sus comunidades, y uno de los aspectos que nosotros, ¿dónde está el diputado Rey y el diputado, se me perdió el otro diputado, que dijo que no era importante legislar esto, que hiciera, no me aparece el otro diputado, perdón, se me olvidó el nombre del diputado, dijo que no era importante. A mí me gustaría decirle que sí es importante que se legisle la importancia del centro de estudiantes, porque hay comunidades educativas donde no le han dado la posibilidad a los estudiantes de organizarse y elegir a sus representantes. Entonces, sí es fundamental que ellos tengan y sean reconocidos, pero de manera legal, que sean representantes, que sean reconocidos, que sean respaldados, porque acá deberían estar los representantes del Liceo Carmela Carvajal, del Javiera Carrera, y no están porque no han podido hacer sus elecciones como corresponden, porque no han sido apoyados. Entonces creo fundamental que es necesario generar esto, y como todo pasa y corresponde aquí en Chile, tiene que quedar por escrito. Mientras no esté por escrito no funciona. Eso lo sabemos la mayoría de los chilenas y de los chilenos. Entonces, para nosotros sí es fundamental que quede por escrito y se legisle en relación a estas propuestas y en el reconocimiento de los centros de estudiantes. Eso quería acotar. Gracias. Gracias, Judy. Hugo Rey. Ahora sí, presidente. Bien, a ver, yo primero quiero insistir en valorar todo este proceso democrático que lo señalé en un momento, porque creo que es importante y que debe ser transversal a todo el país. O sea, esto aquí no debe quedar nadie de lado que no sea partícipe de este gran hito. Yo lo vuelvo a mencionar porque parece que no se escuchó. Ahora, efectivamente, yo me refería, y cuando hablé a ciertas exposiciones que se hicieron respecto de los alcances, por eso les consulté a ellos, de lo que ellos estaban proponiendo, de lo que estaban diciendo, cómo esto debería ser. Pero comparto lo que señaló el diputado Mario Venegas, y creo que fue sumamente explícito, colega, lo felicito, muy claro respecto del asunto. Yo estaba aprovechando también de leer el proyecto, y efectivamente es lo que usted señala, ¿no? Habla principalmente de la participación, habla de que los establecimientos educacionales van a disponer, ¿no es cierto?,
de los espacios para que se desarrolle. A mí me parece bien, ¿sí? ¿Dónde está mi punto? Lo mencioné la vez anterior y se lo había mencionado antes a Camila, que yo, a diferencia a lo mejor de otras personas, yo confío en los profesores. O sea, primero eso. Yo creo que hay hartos Mario Venegas en el país y en todos los establecimientos educacionales, y lo hablo y me refiero exclusivamente al hito deportivo que ocurrió cuando este colega era profesor y lo tomó y lo aprovechó en la clase, y que es lo que tenemos que hacer todos los profesores en Chile cuando vemos algún hito importantísimo, destacado, que genera atención del país y por lo tanto también de nuestros niños, y es una forma experiencial de aprender de mucho mejor manera. Y creo que, por supuesto, todo este proceso constituyente es el hito más grande que tenemos en el país, yo diría, en la última década, y tiene que ser parte de los colegios. Lo que pasa es que yo creo que los colegios lo van a tomar, yo creo que los colegios lo van o sea, con los colegas que yo he conversado, lo van a tomar, he conversado con el jefe de UTP, he conversado con algunos directores, he conversado, entonces yo con todo lo que he conversado, sí, efectivamente lo van a tomar, lo van a asumir, van a desarrollar actividades. Entonces, claro, el tema está en imponerles algo a la fuerza, ¿no? Que sí o sí yo creo que van a hacer, ¿ah? O confiar en nuestros docentes, confiar en nuestros profesores, confiar en nuestros colegas, y que efectivamente van a hacer la pega y la van a hacer bien. Entiendo que en todas partes se cuestionaba, como dice el dicho, pero yo soy de los que creo que hay que confiar en los profesores, y que yo creo que es una obligación de ellos hacerlo, pero creo que obligarle a hacerlo es distinto, no sé si se me entiende, pero comparto en el fondo de que lo que están planteando debería hacerse en todos los establecimientos educacionales. Lo que pasa, lo que me complica a mí es solamente este tema de la obligación. Es solamente eso, y comparto lo que dijo Judith, que claro, hay algunos, y eso es un poco lo que a mí me genera un poquito de ruido, porque claro, hay establecimientos educacionales que no permiten la participación de los alumnos, no o si participan, no se entregan todos los espacios para que sea realmente bien realizada. Le cortan prácticamente las alas a las organizaciones y no se hace prácticamente ningún tipo de actividad para potenciar, ¿no es cierto?, a las organizaciones estudiantiles, y efectivamente, si eso se da. Es mi inquietud, mi duda respecto de esto, y la diferencia más bien es de forma, no de fondo, porque yo creo que efectivamente los establecimientos educacionales tienen la obligación de tomar este gran hito del país, y que no solamente un hito del país, es un hito latinoamericano, un hito mundial. No son muchos los países que en los últimos años han cambiado su constitución de forma democrática, como Chile. Chile no lo ha hecho nunca en su historia, es la primera vez, por lo tanto diría que puede ser el hito democrático más importante en la historia de Chile, justo con la independencia del país. Entonces, de verdad que yo comparto gran parte de los criterios que se plantean acá, solamente mi duda está en imponer o confiar, solamente eso. Bien, y finalmente le damos la palabra al presidente del Colegio de Profesores, don Carlos Díaz. Muchas gracias a todos quienes han intervenido, he estado escuchando atentamente. Sé que quedan pocos minutos. Yo quisiera en primer término manifestarle a la diputada Camila Vallejos que nosotros creemos que se hace necesario, dentro de estas ideas que ella planteaba o solicitaba, digamos, y pedía, el que pudiéramos durante este primer semestre, y lo vamos a hacer en su momento nosotros al Ministerio de Educación, poder generar una unidad temática que se aborde en todo el país respecto del cambio constitucional y lo que esto significa, que va muy en la línea, por supuesto, de lo que plantea ambos proyectos de ley. Por tanto, ¿qué más podríamos hacer? Nos planteaba la diputada Camila Vallejos. Creo que hay que avanzar también en esa línea, y de que efectivamente en el sistema educativo chileno, tanto en primaria como en secundaria, podamos ojalá desarrollar, incluso podemos desde el Ministerio poder trabajarlo, digamos, en fechas similares, una unidad temática bastante profunda, obviamente acorde a la realidad de cada nivel de estudiante con el cual se esté trabajando, pero que esté referida a este hecho. Este es un hecho demasiado importante, demasiado trascendental, como para dejarlo en realidad que pase y no tomarlo también como una iniciativa escolar, pedagógica, incluida dentro incluso de lo que es el proceso curricular.
Eso es un primer tema. También manifestar a la diputada Vallejos que también nosotros tenemos muchas posibilidades, ya que trabajamos con niños de 16, 17 años, sabemos de su madurez, sabemos de sus capacidades, sabemos de su interés también. Creemos que es importante esto que plantea la diputada Camila Vallejo respecto de adelantar la edad también para la votación. Y creemos que en ese sentido, como colegio, también apoyamos una iniciativa en ese sentido. Reitero, en la perspectiva de también poder involucrar a los muchachos de 16 años hacia arriba a lo que está ocurriendo en su entorno. Al diputado Rey, yo los preguntaba también un poco qué priorizar. Yo quiero solo recordar que la nuestra como colegio de profesores ha sido siempre una visión de avanzar hacia una educación integral que significa efectivamente abordar todo lo que somos como seres humanos, no solamente lo cognitivo. Hoy tenemos un sistema escolar exclusivamente basado en lo cognitivo y en la competencia. Tenemos una competencia exacerbada. Al interior del espacio, lamentablemente, y del sistema educativo que tenemos, todo es competir. Competimos unos contra otros, hacemos competir a los estudiantes, quién le va mejor, quién le va peor. El SIMS es competencia, las pruebas de ingreso a la universidad son competencia, algunas escuelas sacan un resultado, colocan las banderas que le ganaron a la que está al frente, y hay poco de colaboración. Nosotros creemos más en un sistema educativo porque la función nuestra como docentes es eminentemente colaborativa. Creemos más en una función, reitero, eminentemente colaborativa. Y por eso la lógica que desarrolló el Ministerio el año pasado, que fue la de priorizar, fue sacar, podar y dejar solo algunos contenidos o algunos elementos que desde lo curricular le parecían importantes. Nosotros, como colegio de profesoras y profesores el año pasado, en vez de la priorización, apostamos a la nuclearización, que es una lógica de entender el quehacer curricular desde ejes temáticos, más que de simples materias. Y desde los ejes temáticos tratamos de abordar, ¿cierto?, a partir del contexto, que para nosotros es fundamental el contexto, y por supuesto que este contexto de pandemia permite una enorme cantidad de posibilidades de desarrollar muchísimos aspectos que una situación de comillas normalidad no lo permite. Por tanto, también vemos que en esa perspectiva la nuclearización, que es la propuesta pedagógica que nosotros hicimos como colegio de profesoras y profesores el año pasado, se la puedo enviar con mucho gusto al diputado Rey en su momento, va en esa dirección. También señalar en la misma lógica que un poco el diputado Luis Pardo hablaba de que habría una cobertura 100% de gratuidad. Estaremos muy atentos a ese anuncio. La verdad que reitero, es sumamente urgente que se haga porque ya tenemos jóvenes o escuelas que están hoy día con COVID, aunque llevemos 2 o 3 días de presencialidad. Por tanto, a la brevedad se requiere de que esta cobertura 100% de gratuidad que plantea el diputado Luis Pardo, que se anunciaría en las próximas horas, se haga efectiva. Comparto yo plenamente lo que expresaba el diputado Mario Venegas. Efectivamente, cuando estamos hablando de estos proyectos, estamos hablando de algo tan trascendental como es la educación para la ciudadanía. Y también lo decía la diputada Camila Rojas. Efectivamente, aquí se requiere, como ella lo señalaba, acciones concretas a realizar en colegios determinados y que deben de ser todos. Y yo reitero, nos parece importante como profesoras y profesores, porque conocemos la realidad, seguramente como también muchos de ustedes, que no siempre, no necesariamente porque algo está en la ley o porque algo está escrito o porque ya hay un decreto, esto opera así en los establecimientos. Por tanto, también yo creo que hay que cautelar de que efectivamente cuando esto sea ley, que esperamos así sea, realmente esto se lleve a cabo en todos los establecimientos educativos. Y por último, solamente entregar un fundamento que me parece clave también respecto de todo lo que hemos conversado hoy día. La UNESCO, que es la principal organización en educación que tenemos a nivel mundial, a finales del siglo pasado, sacó un informe que es conocido como el informe Delors. La educación encierra un tesoro, así se llama el informe, y en este informe la UNESCO nos plantea 4 grandes pilares para la educación del siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. ¿Y cuáles son estos 4 grandes pilares que desde la UNESCO, para todo el planeta, señalan como ineludibles y fundamentales? La UNESCO dice que tenemos que enseñar nosotros el aprender a hacer, el aprender a conocer, el aprender a ser, la formación interior, y el aprender a vivir juntos. Y estos 2 proyectos de ley van precisamente en esa línea, aprender a vivir juntos, porque tenemos que ser capaces de vivir como corresponde, civilizadamente, y en donde efectivamente se exprese la mayoría,
no como ha ocurrido lamentablemente en los últimos 40 años, que hemos estado supeditados a una constitución que claramente no representa a la mayoría. Por tanto, también desde la UNESCO creo hay un fundamento importante en esta idea de aprender a vivir juntos, ya en la lógica de que tenemos que vivir juntos también respetando lo que la mayoría quiere y no la minoría. Eso es lo que yo pudiera señalar y muchas gracias por la invitación. Gracias, don Carlos Díaz. Camila Vallejo me está pidiendo la palabra. Sí, presidente. Bueno, primero agradecer la respuesta a las preguntas de nuestro invitado y en segundo lugar disculparme con todos los miembros de la comisión y particularmente el invitado por la irrupción inesperada e inapropiada que hubo aquí en cámara. Muchas veces cuando me vienen a interrumpir y a hablar apago la cámara, algo pasó que activé automáticamente, así que les pido mis disculpas principalmente a nuestros invitados. Eso nomás quería decir, presidente. Muchas gracias. Bien. Vamos a dar entonces por terminada esta sesión. Agradecemos, por supuesto, la presencia de los invitados. Habíamos invitados también a la CONES, lamentablemente no recibimos respuesta, pero agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron durante esta jornada y también agradecemos la presencia de nuestros colegas diputados y diputadas para dar término a esta calurosa sesión. Así que como... Sin más. Aquí también está muy caluroso, presidente. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Con ventiladores. Utilicé los conceptos de Mario Venegas. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.